Episodio 1. La Biblia viva. No todas las tumbas guardan cadáveres. Algunas contienen palabras que nunca debieron ser escritas. San Erasmo del Silencio no aparece en los mapas. No por olvido, sino por advertencia. Antiguo pueblo minero. Sepultado por siglos de fe ciega y pecados enterrados con cruz. La iglesia central, levantada sobre una grieta sellada con sal y rezos, fue erigida no para glorificar, sino para encarcelar. Elena Duarte llegó con botas empolvadas y la cruz oculta bajo la blusa. Arqueóloga del Vaticano. Especialista en creencias extintas y herejías enterradas. Ella no investigaba historia. Exhumaba lo que la fe oficial intentó olvidar. Le dijeron que había sido un sismo menor. Que una tumba sin nombre había quedado al descubierto bajo el altar. Pero al verla, supieron que no era una tumba. Era un sello. Un sarcófago de hierro. Cubierto de símbolos que quemaban la mirada. Sin cerradura. Sin tapa, solo una pequeña abertura por donde se escuchaba, al anochecer, una respiración y un murmullo constante. ¿Qué dice?, preguntó Elena. Nadie lo sabe, respondió el padre Basilio. ¿Por miedo? No, porque quien lo traduce se olvida del idioma en que nació. El pueblo ya estaba inquieto. Desde que la grieta apareció, las estatuas lloraban sin razón, las misas terminaban sin amén, y los animales comenzaban a hablar en sueños. Sí. Varios aseguraban haber oído a sus perros rezar. Elena tomó notas. Analizó el material. Pero la noche en que se quedó sola en la iglesia, decidió hacer lo impensable. Metió la mano por la abertura del sarcófago. Sintió calor. Un calor que no quemaba la piel. Pero sí el recuerdo. Porque al contacto, olvidó su segundo nombre. Y la fecha en que perdió la fe. A cambio, algo fue grabado en su mente. No como una voz, sino como un texto. Una Biblia. Pero no escrita con tinta, sino pronunciada por dentro. Al abrir los ojos, vio que estaba rodeada de palabras. Las paredes del templo, el suelo, incluso el cáliz. Todo estaba cubierto con frases que no había escrito. Frases que hablaban de un Dios, que fue enterrado por error. Él no fue el caído, fue el oculto. Su voz no maldice, su palabra recuerda. La cruz no lo salvó, lo selló. El padre Basilio entró en pánico. Quiso exorcizar el lugar. Pero la Biblia en el altar se abrió sola, y comenzó a recitar en voz alta, con la voz de su madre muerta. Esa noche, todo el pueblo escuchó el mismo versículo. Desde el suelo, desde el pozo, desde el pecho. Este no es el libro de Dios, es el libro de lo que él temió nombrar. Elena comprendió entonces. No había encontrado una reliquia, había despertado una memoria, una palabra que no debía existir, una fe que no necesita creyentes. Porque recuerda cada lágrima derramada por rezos que no fueron escuchados. Episodio 2. El padre que olvidó su misa. Cuando hasta el sacerdote olvida cómo rezar, es porque ya no está hablando con el cielo. Desde que Elena tocó el sarcófago, la Biblia comenzó a hablar por sí sola. Cada noche pronunciaba versículos distintos, usando voces que no pertenecían a ningún ser vivo, ni a los vivos, ni a los muertos. Pero el cambio más inquietante no fue la voz de la Biblia. Fue el silencio de quien debía interpretarla, el padre Basilio, durante la misa del domingo, frente a un templo repleto de creyentes temblorosos. El sacerdote se quedó en blanco. No balbuceó, no improvisó, simplemente olvidó. Miró al pueblo, abrió la boca, y nada, ni el Padre Nuestro, ni el credo, ni siquiera su propio nombre. Se arrodilló, se tocó el pecho, y lloró, no lágrimas comunes, sino agua bendita oscura. Como si algo dentro de él hubiera sido purificado. Al ser arrancado, Elena lo encontró horas después, escondido en la sacristía, escribiendo frenéticamente con sangre de sus dedos. No palabras, sino símbolos, círculos incompletos, ojos sin pupila, cruz invertida, pero mirando hacia adentro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, recordando lo que olvidé antes de que me llamaran sacerdote. ¿Y qué fue eso? Que mi fe nunca fue mía. Esa noche, el campanario sonó solo. 12 campanadas. A la medianoche exacta. Sin cuerdas. Sin viento. Y el eco arrastraba una palabra. ¿Quién? No, ¿qué? No, ¿por qué? Solo ¿quién? El pueblo se reunió. Esta vez sin velas. Porque las velas no encendían. No con fuego. No con fósforos. No con oración. En el centro de la iglesia, una figura esperaba. No era el padre Basilio. Era una figura idéntica a él, pero con el rostro cubierto por páginas rotas del catecismo, páginas que ardían lentamente, sin consumir. Esa figura habló. ¿Queréis fe? Entonces olvidad lo aprendido.
La misa no es un ritual. Es un eco. Y vosotros lleváis repitiendo el error. Desde el primer amén. La tumba fue abierta. La palabra fue pronunciada. ¿Y ahora? Recordar es traición. El verdadero padre Basilio, encerrado en el confesionario, comenzó a rezar en voz baja. Pero cada vez que intentaba pronunciar Señor, su garganta se cerraba. Y de su boca salía una palabra distinta. Una que no existía en ningún idioma. Elena la reconoció. Era la misma que había escuchado dentro del sarcófago. El nombre perdido. No el de Dios, sino el de lo que Dios selló para protegerse a sí mismo. Al amanecer, el altar apareció cubierto con cenizas. Y en el centro, escrita en fuego frío: la misa ha terminado. Ahora comienza la memoria. Episodio 3. El niño que nació sabiendo latín. Hay nacimientos que no celebran la vida, sino el regreso de lo que nunca debió volver. Día martes. 5 de la mañana. El silencio de San Erasmo del Silencio fue roto por un llanto. Fuerte, agudo, pero no humano. No era de dolor, ni de hambre. Era un llanto rítmico, como si cada sollozo estuviera pronunciando algo, como si recitara. La partera, doña Marta, cayó desmayada antes de cortar el cordón. La madre, una joven llamada Alma, virgen según todo el pueblo, no recordaba el embarazo, ni el dolor, ni la concepción. Solo recordaba un sueño, una figura cubierta de páginas, colocando algo dentro de su vientre mientras le susurraba en latín. Elena llegó al amanecer. El niño ya estaba limpio, envuelto en telas rojas, mirando al techo con los ojos muy abiertos. No lloraba, oraba, en latín antiguo, con perfecta pronunciación, citando fragmentos que no pertenecían a ninguna Biblia conocida. Cuniam non sum creatus, sed reescrito in carne non mía, porque no fui creado, sino reescrito en una carne que no es mía. El sacerdote quiso bautizarlo. El agua bendita hirvió, las velas se apagaron, y el crucifijo de madera se agrietó. La madre, Alma, comenzó a sangrar por los ojos, y el niño, al escuchar su nombre, pronunció el suyo. Mi nomen non debe ser dicho. Elena tomó al niño. Sintió frío, no en los brazos, en los pensamientos, como si una presencia entrara en ella. Solo con tocarlo, vio imágenes, breves, fragmentadas, una cruz invertida, no por blasfemia, sino por defensa. Ángeles con ojos cosidos, un trono vacío rodeado de libros cerrados con clavos, y una frase escrita sobre carne humana. El verbo fue prestado, ahora exige ser devuelto. Esa noche, el niño habló, no balbuceó, habló. Madre, no temas, tu vientre fue instrumento, pero tu alma es semilla. Alma murió de un paro al escuchar eso, sonriendo, con los ojos secos, y los labios formando una palabra. Gracias. El pueblo decidió encerrar al niño en la iglesia, pero al amanecer, todos los vitrales mostraban su rostro, ya no como bebé, como adolescente, con túnica, y la Biblia viva entre sus manos. Abierta, sangrando, Elena comprendió que ese nacimiento no era milagro, era recuerdo, el retorno de un verbo olvidado, de una promesa que Dios nunca firmó, y el niño era su portavoz. Episodio 4. Las manos que se arrepintieron. Cuando la piedra se rompe sola. No es por tiempo, es por culpa. Después del nacimiento del niño, las estatuas comenzaron a moverse. No caminaron, no giraron la cabeza, se lastimaban. Primero fue la imagen de San Sebastián. Al amanecer, apareció con las flechas arrancadas de su cuerpo, y sus propias manos hundidas en el pecho. Luego fue Santa Lucía. Sus ojos ya no estaban en la bandeja, sino enterrados en sus cuencas, sangrando lágrimas negras. El pueblo no reaccionó con horror, reaccionó con vergüenza, como si supieran, sin saber cómo, que esas figuras se estaban castigando a sí mismas. Elena documentó todo. Fotografías, grabaciones, análisis estructural. Ninguna escultura había sido manipulada. Nadie las había tocado. Pero cada noche, una nueva se mutilaba. Fue el padre Basilio, aún medio desmemoriado, quien encontró la clave. Revisando un libro antiguo de liturgias perdidas, halló una nota al margen. Las estatuas son testigos, y el testigo que calla, se pudre por dentro. El niño, el que nació rezando en latín, observaba en silencio desde su rincón en la iglesia. Nunca tocaba nada, nunca lloraba, solo miraba las imágenes sangrar. Y a veces, sonreía. Una noche, la figura de Cristo crucificado fue la siguiente. No descendió, no se rompió, se giró, la cruz entera, vuelta hacia la pared, como si ya no quisiera ver más.
como si el mártir se negara a presenciar lo que venía. Y en su espalda, tallado con fuego: «Yo no pedí esto». Elena comenzó a soñar con manos. Miles, pequeñas, grandes, piedra, carne, todas rezando hacia atrás, orando en reversa, como si quisieran deshacer siglos de silencio. Y al despertar, una frase escrita en su espejo con cera: «Las manos que bendijeron el olvido, ahora quieren romperlo». El pueblo decidió cubrir las estatuas con mantas blancas. Pero al hacerlo, las mantas se empapaban de sangre tibia. Y quienes las tocaban, perdían la movilidad de las manos durante horas. Como castigo, el altar amaneció cubierto de dedos, de piedra, ordenados como cuentas de un rosario, cada uno tallado con un nombre. Nombres de mártires que jamás fueron canonizados. Nombres que la Iglesia olvidó. A propósito, Elena comprendió: las imágenes no lloraban por los fieles, lloraban por su propio silencio, por haber sido ídolos del miedo, por haber callado mientras lo enterraban. Y ahora, intentaban hablar, rompiéndose. Episodio 5, el falso evangelio de San Erasmo. Los textos sagrados se imprimen con fe, pero los prohibidos, con carne. Una semana después del silencio de las estatuas, el campanario dejó de sonar, no porque se rompiera, sino porque alguien o algo lo había sellado desde dentro. El pueblo se acostumbró al silencio, pero no al susurro, porque cada madrugada, a las 3:33, una voz rasposa recitaba un evangelio desconocido. Desde el interior de la iglesia vacía, nadie sabía de dónde venía, ni cómo entraba. Solo sabían que cada frase dejaba una grieta más en los muros, y en ellos mismos. Elena decidió investigar. Revisó todos los registros históricos del templo, y encontró un nombre tachado en cada libro: San Erasmo, el supuesto patrono del pueblo, el que dio nombre al lugar, el que había sido canonizado, y luego, olvidado, en los archivos del Vaticano. Elena descubrió la verdad: San Erasmo nunca existió, o al menos, no como un santo. Fue un hombre enterrado vivo por herejía, un predicador que escribió su propio evangelio, contrario al dogma oficial, un texto que afirmaba que Dios no creó al hombre, solo corrigió su error. Esa noche, el suelo del templo se quebró, y desde las entrañas de la cripta surgió un libro, no encuadernado, no cosido, vivo, palpitante, hecho de piel humana, con tinta negra que aún goteaba como si acabara de ser escrita. Elena se acercó, y al tocarlo, el libro gritó, no con voz, con memoria: yo no fui escrito, fui sangrado. Cada palabra que lees fue una verdad arrancada de un mártir silenciado. Las hojas estaban numeradas al revés. Comenzaban en el capítulo 33 y terminaban en el 1. Cada versículo era una contradicción de los textos sagrados. Donde el Génesis decía hágase la luz, el falso evangelio decía la luz pidió permiso y fue negada. Donde el Nuevo Testamento ofrecía redención, este ofrecía memoria: no morí por ti, morí para no olvidar lo que me hicieron decir. El niño, sí, el que nació recitando latín, se acercó al libro, lo tocó, y dijo: este es el verdadero texto, el que fue enterrado porque era demasiado humano, el que Dios leyó, y lloró. Esa noche, Elena comenzó a sangrar por los poros, no por enfermedad, sino porque su cuerpo comenzó a escribir. Sí, palabras, versos, líneas del evangelio. Su piel se convirtió en un pergamino involuntario, y cada gota derramada, una oración no aprobada por el cielo. Al amanecer, en el altar apareció escrito con sangre: los santos fueron editados. Este evangelio es la versión sin censura. Episodio 6, la confesión de los sin rostro. Hay pecados que no se perdonan, porque quien los escuchó ya no tiene cara para recordarlos. Desde que el evangelio de San Erasmo emergió de la tierra, la confesión en San Erasmo del silencio fue prohibida, no por la iglesia, sino por el propio confesionario. Sí, la pequeña cabina de madera, oscura, inofensiva, comenzó a devorar rostros. La primera fue doña Elvira, viuda, entró al confesionario llorando. Salió en silencio, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna, solo piel lisa, como si su rostro hubiera sido borrado por el mismo que un día la perdonó. El segundo fue el padre Basilio. Insistió en confesar a los que aún tenían fe. Al entrar, la puerta se cerró sola, y su grito no salió de su boca, salió del muro. Cuando Elena forzó la puerta, él seguía vivo, respirando, pero ya no era nadie. Su cara era una superficie pulida, como una lápida de carne. Elena quiso huir, pero el niño, sí,
El niño que hablaba en versículos la detuvo con una sola frase: no huyas del pecado. Húyele al espejo que no lo quiere recordar. Esa noche, los espejos del pueblo amanecieron cubiertos. Todos, por dentro, como si algo saliera de ellos cada madrugada, para asegurarse de que nadie pudiera verse. Y recordar que confesó en silencio. Elena, Desesperada, revisó el confesionario. En su interior encontró una Biblia antigua, llena de nombres tachados, y una nota escrita en la contraportada: quien escucha el pecado de todos no merece conservar su rostro. Comenzó a investigar. Descubrió un documento vaticano clasificado: el caso de los 11 sin rostro. 11 sacerdotes desaparecidos sin dejar rastro, excepto por sus confesores, todos encontrados con los rostros borrados, como si la memoria de lo que escucharon hubiera arrancado su identidad. El Evangelio de San Erasmo tenía un capítulo oculto, uno sin numeración, escrito con sangre seca. Allí, una advertencia: no todo pecado busca redención. Algunos buscan archivo, y quien se atreve a cargarlo será castigado con el olvido de sí mismo. El niño, sentado en el altar, comenzó a llorar, pero sus lágrimas no caían sobre su cara, caían directamente sobre las páginas del Evangelio, y cada gota formaba una nueva frase. La confesión no era para ser escuchada, era para abrir la tumba. Esa madrugada, los sin rostro salieron. Sí, caminaron. Docenas, sacerdotes, feligreses, ancianos, todos con túnicas blancas, todos sin cara, todos cargando un espejo en cada mano, y reflejando solo el rostro de quien los miraba. Elena gritó, pero no hubo eco, porque el pecado que llevamos en la sangre solo responde a una voz, la de quien ya no puede perdonarlo. Episodio 7, Elena y los 33 nombres del abismo. Hay nombres que no fueron olvidados, fueron escondidos, porque nombrarlos es invocarlos. Desde que los sin rostro comenzaron a caminar, el pueblo dejó de hablar en voz alta, no por miedo, sino porque cada palabra pronunciada resonaba dentro de ellos, como si sus cuerpos fueran campanas huecas, esperando ser activadas. Elena apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía en el mismo lugar, una sala infinita, oscura, llena de voces murmurando al unísono, y en el centro, un libro abierto que no tenía páginas, sino bocas, bocas que no comían, nombraban. Una madrugada, al despertar cubierta en sudor y tinta, Elena halló algo escrito en su pecho, grabado como con fuego invisible: los 33 nombres están dentro de ti. Y así comenzó a recordar, no con la mente, sino con la carne. Cada vez que pronunciaba un nombre en silencio, una parte de su cuerpo ardía, y una visión le era revelada. 1. Berra, el que fue testigo del primer silencio de Dios. 2. Naalem, el que se alimenta de las oraciones no respondidas. 3. Urakem, el que conoció a Cristo antes de su nombre. 4. Luzarie, la que fue madre de un verbo abortado. 5. Domenkai, el que camina en reversa dentro del tiempo. Hasta que llegó al nombre 13. Kue. Y el mundo se quebró un poco más, al pronunciarlo en su pensamiento. La tierra tembló. El Evangelio de San Erasmo sangró desde el altar, y los sin rostro cayeron de rodillas, como si lo hubieran escuchado también. El niño apareció en la entrada del templo. No lo hagas, Elena, no los digas todos. Por algo fueron sellados con hueso y no con letra. Pero Elena no respondió. Estaba poseída, no por un demonio, sino por la urgencia de saber, de nombrar lo que fue enterrado en la boca del mundo. Al llegar al nombre 21, las estatuas comenzaron a hablar, todas a la vez, con voces de niños, de mujeres, de muertos. Y en el campanario, una campana invisible comenzó a sonar, cada tañido pronunciando un nombre más. Elena ya no podía parar. Cuando llegó al nombre 33, un silencio absoluto lo cubrió todo. Los pájaros cayeron del cielo, los espejos se agrietaron, y una grieta profunda se abrió bajo el templo. De ella, no salió una criatura, salió una idea, una presencia sin forma, que solo podía ser percibida por quienes habían perdido algo en nombre de su fe. La voz habló desde el abismo. Gracias por recordarme. Nadie debería morir sin saber mi nombre. Nadie debería orar sin saber a quién teme realmente. Elena, De rodillas, cubierta de sangre, lágrimas y letras, alzó la vista. Sus ojos ahora eran totalmente blancos. Porque quien pronuncia los 33 nombres del abismo, deja de ver con los ojos del cuerpo. Esa noche, el altar flotó, el Evangelio ardió, y el cielo, por primera vez en siglos, cerró sus oídos, porque lo que Elena despertó no puede ser desoído, ni por los hombres,
ni por Dios. Episodio 8, el santo que descendió sin permiso. No todos los ángeles bajan por mandato. Algunos caen, porque fueron recordados. El nombre 33 había sido pronunciado, no con labios, sino con el alma. Y desde entonces, el cielo no volvió a responder. Las oraciones se congelaban en el aire. Las velas ya no ardían, sino que chorreaban cera hacia arriba. Y en el campanario, una silueta comenzó a formarse. No humana, no divina. Algo en medio, algo que no quería volver, pero tampoco ser olvidado. A la medianoche exacta, el aire se partió con un estruendo seco, como si la atmósfera misma hubiese sido rasgada por una espada. Una figura cayó del cielo, no en fuego, ni en luz, en silencio absoluto. No traía alas, traía cicatrices, en la espalda, en las muñecas, en la lengua, como si alguna vez habló, y fue castigado por decir la verdad. Elena lo vio desde lejos. La figura se arrodilló frente a la iglesia, y comenzó a escarbar con las manos desnudas, como si buscara algo bajo la tierra. Cuando se le acercó, el suelo tembló, y entonces, habló, pero no con voz, con recuerdo. Yo fui el santo que no debía existir. No me adoraron, me archivaron, porque conocía lo que Dios temía, el nombre que él nunca creó, pero tampoco pudo destruir. Los documentos del Vaticano hablaban de él en notas al margen, sin imagen, sin canonización, solo una palabra: relegado. Un ser que no cayó por rebelión, sino por saber demasiado. Un ser que descendió no por desobedecer, sino por recordar. El pueblo lo rodeó. Nadie se atrevió a tocarlo, ni siquiera el niño, porque ese ser, cubierto de polvo y cicatrices, llevaba algo en la mirada que ni los ángeles ni los demonios comparten: compasión sin salvación. Elena le preguntó: ¿tú lo viste? Al que está en la tumba. No lo vi. Lo escuché nacer. ¿Y qué dijo al nacer? Que algún día, los hombres me llamarían santo, cuando ya fuera demasiado tarde. Esa noche, el suelo bajo la iglesia comenzó a sangrar. No brotaba sangre. La expulsaba, como si el mundo entero tratara de vomitar siglos de mentira sagrada. Y el ángel, el relegado, caminó hacia el altar, despacio, firme, y dejó caer una pluma arrancada de su espalda. Una sola, negra, dure, afilada. Elena la recogió, y al hacerlo, una nueva frase se grabó en el altar: yo no fui enviado, fui convocado por el recuerdo. El cielo no me extraña, pero la tierra aún me necesita. El relegado desapareció al amanecer, pero en el pueblo, cada cruz temblaba, cada campana se oxidaba, cada hostia comenzaba a sangrar por dentro, como si supiera que lo que había descendido no fue una bendición, sino una advertencia. Episodio 9, donde no entra la cruz. Hay lugares donde la fe no ilumina, porque la oscuridad no necesita ser vencida, solo escuchada. Desde la visita del santo relegado, los objetos sagrados comenzaron a fallar, las cruces se curvaban, los rosarios se partían, y las Biblias perdían palabras cada mañana. El nombre de Dios se borraba solo, verso por verso, como si la historia estuviera renegando de su propia voz. Elena, impulsada por la pluma negra que guardaba como único rastro del ángel, decidió seguir los sueños. Todas las noches, la misma visión: un túnel bajo la iglesia, oscuro, vivo, y al final, una puerta sellada con carne, no madera, una puerta que respiraba. Nadie del pueblo recordaba su existencia, pero todos sabían que debían mantenerse lejos. La llamaban el umbral sin bendición, porque allí, ni la cruz entraba. Elena bajó sola, rosario al cuello, crucifijo en mano, evangelio tatuado en la espalda. A medida que se acercaba, el crucifijo comenzó a sudar. No agua, ceniza, y al tocar la puerta, el rosario se deshizo en hilos mojados. La puerta se abrió, no con fuerza, sino con resignación, como si ya supiera que Elena debía entrar. Dentro no había luz, solo palabra, paredes cubiertas de escritura viva, versículos sin dueño, oraciones que no buscan ser respondidas, solo escuchadas. En el centro de la sala, una figura, no se movía, no respiraba, pero cada cruz que Elena había conocido temblaba dentro de su mente al verla, no porque fuera demonio, sino porque no pedía fe, sino sinceridad. La figura tenía múltiples bocas cosidas, ojos sin pupilas, y en su pecho, una cruz invertida, no por odio, sino por protección. Era el guardián del umbral, el que cuida lo que incluso Dios se niega a mirar. Y habló, sin abrir boca: aquí no entra la cruz, porque aquí no hay culpa, solo memoria. Lo que fue enterrado bajo la fe,
Respira aquí sin miedo. Tú viniste a liberar la palabra. Pero la palabra solo se revela a quien se atreve a romper su propio símbolo. Elena cayó de rodillas. El crucifijo que aún colgaba de su cuello se partió en dos, no por fuerza, sino por verdad. Y de su pecho, una nueva marca emergió. Una cruz vacía, sin eje, sin madera, solo espacio para lo que viene después. El guardián la señaló, y la piedra bajo sus pies comenzó a arder. No en fuego, en letras. Un nuevo versículo. Jamás leído. La cruz fue solo el principio. El que entra aquí ya no necesita ser salvado, porque ha recordado lo que nadie debía saber. Elena entendió. No había venido a destruir su fe. Había venido a romper su forma. Y en el fondo del umbral, la tumba palpitaba. No con muerte, con espera. Episodio 10. Los 7 que no volverán a hablar. Hay secretos que no deben gritarse, ni siquiera pensarse. Por eso, hay quienes prefieren ofrecer su voz, antes que traicionar el silencio. Después de cruzar el umbral sin bendición, Elena dejó de soñar. Pero el pueblo empezó a hacerlo por ella. 7 personas. 7 soñadores. 7 voces distintas. Que, sin conocerse entre sí, despertaron una misma mañana sin boca. No sangraban. No sufrían. Solo estaban callados. Y tranquilos. Los llamaron los elegidos del silencio. Un niño. Una monja anciana. Un minero retirado. Una partera. Un músico ciego. Un médico sin fe. Y el bibliotecario. Todos aparecieron esa noche en la iglesia. Sentados en círculo. Rodeando el altar como si esperaran algo. O a alguien. Elena los observó. No supo qué decir. No hizo falta. Porque cuando se acercó, los 7 comenzaron a escribir. No con tinta. No con pluma. Con sus dedos. Sobre el suelo. Usando la ceniza de los salmos quemados. Escribían lo mismo. Una frase que no variaba. Y que ardía al ser leída. Hemos sellado el nombre. No con miedo. Con responsabilidad. El niño la miró. Y sin hablar, puso en su mano un objeto envuelto en piel. Elena lo abrió. Una lengua. Aún fresca. Tatuada con un símbolo que no estaba en ningún alfabeto humano. Y junto a ella, un verso que jamás había sido pronunciado en misa. Antes del verbo, hubo un juramento. Y quien lo rompe, rompe el eco del Creador. Los 7, al unísono, comenzaron a golpearse el pecho. No por culpa, sino para recordar el ritmo de lo que ya no podían decir. Y el altar latió con ellos. Aquella noche, el campanario fue sellado con cera negra. Las campanas nunca más volverían a sonar, porque cada tañido podría despertar algo, que ahora dormía apenas contenido por el voto de silencio colectivo. Elena, sola en la sacristía, leyó una página nueva del Evangelio de San Erasmo, una que no existía el día anterior, una escrita con grafía temblorosa, y firmada por los 7. No hablaremos más, porque si uno de nosotros pronuncia su nombre, el cielo entero recordará por qué lo enterró. Al amanecer, los 7 estaban de pie frente al pozo antiguo del pueblo, y uno a uno, saltaron, sin miedo, sin despedida, solo con la mirada fija en Elena, como si le entregaran el eco de lo que jamás podrían volver a decir. El pozo nunca fue encontrado, desapareció con ellos, y en su lugar, apareció una losa de piedra, con una inscripción simple: aquí viven las palabras que no deben volver a ser pronunciadas. Elena no lloró, porque sabía que el silencio de los 7 era la única razón por la cual el nombre seguía sin cuerpo, y la tumba aún no respiraba. Episodio 11, el primer testamento. Antes del Génesis, antes de hágase la luz, hubo otra voz, una que no creó, sino recordó lo que fue enterrado para siempre. Los 7 habían desaparecido, el pozo también, y con ellos, la única barrera viva que sostenía la palabra prohibida en silencio. Elena sabía que no quedaba mucho tiempo. Cada noche, el altar respiraba más fuerte. Las paredes del templo ya no eran piedra, eran costillas, y el aire, cada vez más denso, olía a algo anterior al incienso, a osario sagrado. Fue entonces cuando la tierra se abrió por voluntad propia, no por sismo, por memoria. Debajo del altar, una caja de hueso emergió lentamente, como si hubiera estado esperando siglos a que alguien con cicatrices de evangelio la reconociera. Elena no dudó. La caja no tenía cerradura, solo un dedo incorrupto en el centro, como si fuera una llave, o una firma olvidada. Al tocarlo, la caja se deshizo en polvo, y dentro, no había papiro, no había tinta, había huesos, pequeños, afilados, tallados con símbolos. Era un testamento, pero no escrito,
esculpido sobre vértebras humanas. Un mensaje codificado, en una lengua anterior a la palabra, anterior al hombre, anterior al silencio. Elena se desmayó, pero no cayó. Fue absorbida. La iglesia entera la tragó como si fuera parte del ritual, y despertó en una caverna sin cielo, donde solo la voz sin boca hablaba. Bienvenida al primer testamento. No fue escrito para guiar, fue escrito para advertir. Antes de que él dijera, sea la luz, alguien ya había apagado el fuego. Lo que el mundo llama creación. No fue un comienzo, fue un intento de olvido. En las paredes, Elena leyó nombres que no recordaba haber aprendido, pero que dolían como si fueran suyos. Nombres de seres que no fueron demonios ni santos, sino guardianes de un pacto que nunca fue firmado, solo sellado con hueso y obediencia. El testamento contaba una historia prohibida, que hubo un verbo antes del verbo, que Dios no creó al hombre por amor, sino para olvidarse de lo que había desterrado, que la cruz fue diseñada no para redimir, sino para recordarle a Dios lo que eligió callar. Elena, temblando, recogió una de las vértebras, la acercó a su pecho, y por primera vez, escuchó un latido que no era suyo, ni de la iglesia, sino de lo que aún estaba en la tumba. Y la vértebra, al tocar su sangre, dibujó sola una frase sobre la tierra. Este no es el primer evangelio, es el último intento de evitar que lo olvidado vuelva a ser adorado. Elena cayó de rodillas, no en rezo, en rendición, porque ya no estaba buscando respuestas, estaba desenterrando las consecuencias. Episodio 12, la sangre que no pertenece a nadie. La fe ha reclamado sangre durante siglos, pero nadie preguntó de quién era. Elena salió de la caverna con las vértebras tatuadas en su piel. No se movían, no dolían, pero latían, como si cada hueso aún recordara el peso de lo que sostenía. El primer testamento. La iglesia ya no era iglesia, era carne envuelta en piedra. Sus paredes gemían, sus vitrales lloraban espinas, y en el altar, una copa nueva apareció. No era de oro, ni de plata, era de hueso pulido, y estaba llena. El pueblo la rodeó en silencio. Todos sentían el llamado, pero ninguno sabía qué era lo que les hablaba desde el cáliz. Una anciana fue la primera en acercarse. Metió un dedo en el líquido, lo probó, y cayó al suelo, no muerta, sino vacía. Los médicos no supieron qué decir. Sus venas estaban secas, como si su sangre hubiera salido a través de la lengua. Elena tomó una muestra. La llevó al laboratorio más cercano fuera del pueblo. El resultado llegó a los 3 días. Sangre humana. Grupo sanguíneo, desconocido. Código genético, no pertenece a ninguna raza viva. Compatibilidad, 0% con cualquier registro histórico. Conclusión, esta sangre no pertenece a nadie. Pero eso no era del todo cierto, porque la iglesia comenzó a reconocerla. Sí, cada vez que alguien entraba con una herida abierta, la sangre del cáliz subía sola. Goteaba en el aire, y buscaba tocarla, no para curarla, sino para absorberla, como si intentara completarse, como si estuviera buscando volver a ser uno solo. Una noche, Elena se cortó, no por accidente, por revelación. La sangre cayó en el suelo del templo, y al contacto, las vértebras de su espalda se calentaron. Y entonces, una voz surgió del cáliz. No era divina, tampoco demoníaca, era antigua, humana, dolida. Toda sangre ofrecida en nombre de Dios fue robada, toda gota derramada en su honor fue memoria. Pero esta es la original, la sangre que no pide perdón, la que no pertenece a nadie, porque perteneció a todos los que fueron olvidados. En ese instante, las hostias comenzaron a temblar. Sí, las consagradas, las selladas, las que nunca hablan, y una a una, se agrietaron. Dentro, no había cuerpo simbólico. Había gotas de esa sangre. El pueblo entendió. No estaban en una iglesia. Estaban dentro de una herida tan antigua, que sangraba sola, cuando alguien recordaba la verdad. Y sobre el altar, con letras negras y aroma a hierro, apareció una nueva inscripción. Esta sangre no te salva, te acusa, porque por siglos la ofreciste sin saber, que no era tuya para dar. Elena, con el cáliz en mano, miró al cielo, y el cielo, por primera vez, la miró de vuelta, pero no con luz, ni con juicio, con miedo. Episodio 13, final. La tumba donde Dios no entra. Hay tumbas que guardan cuerpos, otras guardan secretos, pero hay una que guarda algo que ni Dios quiso reclamar. La iglesia ya no era templo, no era carne, no era ruina, era umbral, un vórtice entre lo que se ocultó
y lo que está por resurgir. El altar desapareció durante la noche. En su lugar quedó una abertura, profunda, negra, viva, una boca que no pedía palabra, pedía memoria. Y Helena ya no era Helena. Era recipiente, era testigo, era la última línea del Evangelio que no fue escrito, sino sangrado, con el cáliz de hueso en las manos, y la espalda marcada por vértebras que susurraban. Descendió, no por fe, no por curiosidad, sino porque la tumba la había llamado. Dentro no había oscuridad, había ausencia, de tiempo, de dogma, de Dios, y en el centro, una figura. No dormía, no respiraba, no esperaba, recordaba, era lo que había sido sellado, no por pecado, sino por vergüenza divina, un fragmento de divinidad, que había visto demasiado, que conocía el precio del libre albedrío, y decidió hablar cuando el cielo eligió callar. Helena se acercó, no sentía miedo, sentía reconocimiento, como si esa cosa que yacía en la tumba fuera una parte de ella que nunca nació, pero siempre estuvo sangrando por dentro. Y entonces, lo escuchó, la voz, la primera, la silenciada, la que existía antes de que el Fiat Lux rompiera la oscuridad. No vine a juzgarte, vine a completarte, porque tú fuiste escrita en el margen de la historia, pero este es el texto completo. El cáliz comenzó a temblar, la sangre brotó sola, formando palabras sobre la tierra. La fe no era el camino, era la coartada. Y entonces, lo imposible sucedió. Dios descendió, no en gloria, no en fuego, sino en silencio, presente, desnudo de símbolo, con los ojos cerrados, y frente a la tumba. Se negó a entrar, porque incluso él no quería recordar lo que había dejado allí. Helena alzó la voz, por última vez. ¿Qué es esto? Es la herida original, que guarda lo que nunca debió ser olvidado. El primer error de Dios, el que lo hizo aprender a tener miedo. Y con ese conocimiento, Helena entró. El cielo no la detuvo, el infierno no la reclamó, porque lo que ella llevaba ahora ya no pertenecía a ningún reino. Era la portadora del Evangelio sin religión, del Verbo sin altar, de la tumba, donde ni siquiera Dios se atrevió a bajar. En la superficie, la iglesia se derrumbó, el pueblo fue borrado de los mapas, y en el lugar donde todo comenzó, solo quedó una piedra sin inscripción, y al acercarse, un susurro que decía: no busques redención, busca recordar, antes de volver a creer.